A ver, reitero, voy a ser aburrido, pero el fútbol es lo más importante, lo menos importante. Hay un montón de cosas trascendentes que están pasando en el Perú. Que si sacan a Kenji, que si Ollantaytamala y Nadine siguen pasando piola, que si Toledo sigue pasando piola, que si PPK está viendo exitosa, matándose risa de todos nosotros, que si Toledo recusa a jueces. Había un paquetazo económico. Yo les digo, yo tengo 50 años, lo que estamos viviendo es un paquetazo económico y que la gente lo va a comenzar a sentir de acá a un mes y un poquito más. Paquetazo porque le están subiendo el precio a las gaseosas, le están subiendo el precio a las cervezas, han subido el precio de la gasolina, han subido el precio de los carros. Todo eso va a impactar en el mercado automotor. Esta radio es orgullosamente la red de los taxistas y los taxistas están furibundos con el gobierno. Los bodegueros, que son 430.000 en el Perú, multiplico por 4, 2 millones de personas, estás afectando directamente la posibilidad de venta del 35%. Porque la gente en el Perú se toma su chelita, se toma su gaseosita. Por suerte no ha pasado esta barbaridad del octógono rojo, en donde le ibas a poner casi una prohibición al King Kong San Roque y a la comida peruana que está siendo industrializada por pequeños y medianos empresarios peruanos que están haciendo su rocotito, los peruanos que están haciendo su comida empacada, su salsita, su nuevo chocolate, su cafecito. Pero los boderos están asados. Y lo que ha salido hoy, y acá me callo, es que le van a comenzar a cobrar impuestos a los que no pagaban impuestos antes para permitir que consuman más. Esa es la gente que gana menos de 2.075 soles. El ministro Tuesta ha salido con el sable a cobrarle a todo el mundo. Y me parecería excelente, pero que le cobren también a los que deben, gran billete, exoneraciones tributarias, pero que también dejen de gastar. Porque el Estado está gastando en un montón de cosas que son suntuarias, entre ellos asesorías y consultorías, y burocracia que no hace nada, y que desgraciadamente tiene que salir del aparato del Estado. Sin mi opinión, la idea es saber cuál es la opinión del exministro de Industrias, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el doctor Olaichea, y también de Armando Villanueva, congresista cusqueño que siempre nos visita. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señor? Buenos días. Buenos días, amigos que nos siguen. ¿Qué está pasando con la economía del Perú? Mira, definitivamente esto es una apuesta que ya la hemos visto antes. Si tú no ves los ingresos que requiere el Estado peruano, tú puedes ir por precio o por volumen. Por precio es tasas. Sube las tasas. Por volumen es que tú las tasas las moderas para que tengas una mayor recaudación. Como ya he comentado esto antes, y lo que tú mencionas, Philip, ¿no? O sea, cuando ha sucedido esto en el pasado, suceden dos cosas. Aumenta el margen para aquellos que contrabandean, subvalúan. Entonces acaba de haber una necesidad de una gestión muy eficiente para que esto se logre. Porque ahora la gente que no pagaba o pretende subvaluar va a tener un mayor margen. O sea, esto lo digo porque es lo que ha sucedido y por lo tanto, como lo vengo repitiendo, el gran reto que tiene adelante este gobierno es cómo va a gestionar la eficiencia de esta recaudación. Me parece que es un tema muy delicado que ojalá tengan éxito. Pero veo por la experiencia, y tú sabes, los que ya pintamos canas en este negocio y en este país, sabemos que hay ciertas fórmulas muy complejas y si es un país con 76% de formalidad va a ser una gran noticia. Sí se puede recaudar de esa forma. Ese es por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos, yo sí creo que tenemos que tener una profunda reforma del Estado, habiendo sido ministro, te lo digo. El Perú en los últimos 15 años ha aumentado su presupuesto en 450%. Los programas sociales en los últimos 5 años se han aumentado en 100%. ¿Viste lo de las filtraciones de que salieron ayer? Que cobraban muertos, que cobraba gente que no tenía... Entonces tú lo que tienes es... ¿Y en ese periodo cuánto ha aumentado la población? 20%. O sea, en el periodo de los 15 años no hay una... ¿Cómo te puedo explicar? Cuando yo he estado de ministro, yo al final devolví, me acuerdo, 70, 90 millones de soles porque simplemente no me parecía correcto ejecutarlo. A ver, acá... Si tú me das más tiempo, sí, yo podía bajar aún más ese presupuesto y dándole mayor eficiencia administrativa. Yo hablo de asesorías, de consultorías, de alquileres, de Rancacán, 2.500, de CAS. A ver, te lo pongo de esta manera. Los edificios del público nunca se van a caer, porque tienen tal cantidad de asesorías adentro que se sostienen sobre las asesorías. ¿Cómo es posible que hemos discutido, no sé cuántas veces ya hemos traído a Armando acá para hablar de dos temas, ¿no? Del aeropuerto del Cusco y del Hospital Lorena?
Y que le digan a un cusqueño que me esté escuchando y te esté escuchando ahorita, Armando, que se están ahorrando 2.500 millones de soles en consultorías. Ahí están, pues, hermano, 3 Chincheros y 2 Lorenas, hermano. ¿Qué está pasando con la economía del Perú? Ahora, ¿qué pasa con la economía del Perú? Es que el Estado peruano ha tenido un comportamiento ineficiente, digamos. Ha ido gastando cada vez más y ha ido recaudando cada vez menos. Este año el déficit calculado apunta a 2.5% del presupuesto del PBI, que más o menos significan 20.000 millones de soles. Se ha ido ajustando la economía, tiene que captar más de lo que ha estado haciendo el LOG. La UNAS acaba de decir que el cálculo de todas las declaraciones que se han hecho hasta la fecha límite, que fue el 31 de marzo, los primeros días de abril, habría aproximadamente 17.000 empresas en el país que no habrían declarado lo suficiente en relación a pagos del IGB. ¿No es cierto? Por ejemplo, por ahí hay un hueco que resolver, pero apunta fundamentalmente a la necesidad de ser más eficiente las políticas de recaudación tributaria, si es que tenemos en cuenta este diagnóstico que apareció en los días anteriores. Lo cierto es que hay que racionalizar y hay que evitar estos gastos superfluos que se dan en consultorías indebidas, sobrepagadas, sobredimensionadas, ineficiencia del Estado que no termina transfiriendo los recursos. Ayer he estado en Foniprel, por ejemplo, que desarrolló un concurso el año pasado para distribuir inversiones en infraestructura educativa, entre otros. Hasta ahora están sufriendo para recibir esas transferencias los alcaldes, los municipios que han sido sorteados y han ganado el concurso para tal efecto. Hemos tenido que gestionar para que se amplíen los plazos. Entonces hay mucha ineficiencia en el funcionamiento del por si Estado. acaso, de lo que dice Armando, por si acaso no es solamente el Ejecutivo que gasta en los ministerios donde estuvo Pedro Laechea. Están los gobiernos regionales, las municipalidades, los organismos públicos descentralizados. Yo soy organismos públicos descentralizados que hacen publicidad de una manera grosera y tienen asesores. Se ha generado un Estado paralelo. Gente que vive de la consultoría y de la revisión de la consultoría y del estudio sobre el estudio, es en congresos. Pero además hay una burocracia sobredimensionada. Por ejemplo, y quieren que se queden los del caso todavía. Ahora, ojo que acá hay otro tema, que somos de las tasas más altas de Sudamérica. O sea que tampoco somos baratitos. O sea, hoy día hay empresas que ya se están yendo a Colombia o Ecuador con un nuevo programa de Lenin Moreno. O sea, ¿hasta dónde puedes tú jalar tasas en que la inversión va a decir, mira, es como que te entras a un supermercado? Tú es un producto, uno más barato y uno más barato. Al final del día vas a ir donde más. Hay que racionalizar, yo creo. El aparato del Estado se ha multiplicado excesivamente y no siempre en forma eficiente. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene distintas divisiones que no están bajo la conducción rectora del propio ministro del ministerio. Tiene a SENASA por un lado, a INEA por otro lado, a Sierra Azul por otro lado, al programa de riego por otro lado. La Autoridad Nacional del Agua. Estructuras burocráticas en Lima, en cada uno de los departamentos. El Foniprel tiene una oficina muy concentrada en el Ministerio de Economía, tiene oficinas que hacen de mesa de partes en cada uno de los departamentos, pero que no cumplen tales funciones. Por ahí tendría que empezar un ajuste debido para garantizar una eficiencia en el Estado, que empiece por ajustar esos costos. Hay sistemas laborales distintos, hay una distorsión de todos estos sistemas laborales que permite una inequidad en la distribución salarial en el Estado. Yo creo que estas reformas tienen que empezar a pensarse en serio para no solamente hacer los ajustes que se han dado en los días pasados respecto a los impuestos selectivos al consumo, que sin consulta van a terminar afectando el transporte, a los bodegueros y demás, sin necesariamente resolver los problemas de fondo de la economía y del Estado. Y hay un tema que resulta que es importante decirlo, Philip. En el Congreso cada vez más que se descubre la corrupción adentro de los ministerios o adentro, dicen hay que votar a esta gente. Pero cometen un error. La legislación laboral no lo permite. Porque primero tiene que probársele el delito y finalmente, después cuando llegue a sede judicial, o sea en 5 o 6 años, se podrá o no despedir a la persona. ¿Puede votar a una persona injustamente también? Claro. Pero la cosa es que en el sector público el problema que tienes ahí, por ejemplo, ¿a dónde están los actuados del famoso doctor Moreno? ¿A dónde está su situación? Se ha perdido totalmente. No es un tema menor, Philip, porque ese es un tema que al final del día... Pero yo escucho en las sesiones de las comisiones que se le despida. Le digo, perdón, acá no puede despedir a nadie.
Pero, ¿sabes qué es lo que yo entiendo? Lo que está pasando es que cuando ustedes llegan al gobierno, digo Peruanos por el Cambio, con PPK, una de las cosas que no dicen claramente, porque había una afinidad, porque estaban llegando de la mano Ollanta y Nadine, porque no querían pelearse, porque no era política. El hecho es que no dicen claramente lo que ahora tú estás diciendo y lo que dice Armando, que se ha sobredimensionado el Estado, que se estaba gastando mucho en mucha gente, en programas alimentarios, en programas de subsidios, en burocracia. Y claro, como PPK no quiso chocar, recordarás cuando Torne comienza a hacer esta crítica, lo junta en su casa con Aloncito Segura, no se peleen, peace and love. Creo que exactamente lo mismo le está pasando ahorita a Vizcarra para con la gestión de PPK, que no nos está diciendo realmente cuál es el hueco de la caja fiscal. Y el hueco, hermano, se tapa recaudando y dejando de gastar. Pero no ha sido claro Vizcarra, no ha sido claro Tuesta, por eso es que el día de hoy sigue aumentando el paquetazo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué otro nuevo impuesto se va a poner? Armando. Bueno, en síntesis, hay que mejorar la recaudación que se ha caído en los últimos años. Recaudamos mucho menos en términos de PBI que lo que recaudan en los otros países latinoamericanos y en el mundo mucho más. Estamos alrededor del 12%, cuando el objetivo el año pasado era 14%. Nos caímos y hay que recuperar hasta el 17, 18%, que es lo que más o menos es el promedio latinoamericano, para mejorar la recaudación y la capacidad financiera de las inversiones en el Estado. Estamos gastando mucho más, sin control, irracionalmente. Hay que hacer los ajustes correspondientes. Todo, absolutamente, todo el Estado, toda la organización del Estado, no solamente ejecutivo, también el poder legislativo y el judicial, y hacerlos más eficientes en el cumplimiento de cada una de nuestras funciones. Así que yo creo que tras ese objetivo todos estamos comprometidos, porque si no empezamos a tener lo que antes teníamos, estos paquetazos que nos generaron una psicosis, porque inmediatamente se reproducían el encarecimiento de los costos. El San Francisco, la gente no sabe lo que es San Francisco. Explícale, a ver, tú que estás metido en el negocio de los licores. En San Francisco factura, pues. Sin factura, pues, hermano. O sea, viene Tacama, todo Lorna, paga su IGB por la E, y el otro no compara San Francisco, otro hechizo. Mira, ¿qué va a pasar con todos los contadores? Con el negocio de los fallos. ¿Ustedes fuman, no? ¿Tú fumas, hermano? Yo fumaba. Fumaba, pero hermanito, ¿cuánto cuesta la cajetilla, la firme, y cuánto cuesta la San Francisco? Están costando alrededor de 14, entre 10 y 14 soles, Filibate. Entre 10 y 14, pero la San Francisco... sus 8 manguitos le pagas, ¿ah? Entonces, ¿qué han hecho ahora subiendo el impuesto? El contrabandista está feliz. ¿Es cierto? Si no hay gestión, que es lo que yo digo, al final del día se ha aumentado el margen de toda la economía informal. O sea, espero que haya muy buena gestión. En los últimos 40 años de mi vida que he trabajado y que he visto este tipo de empujones, lamentablemente no ha habido capacidad de gestión. Ahora hay un tema que también hay que poner en la mezcla, que la caída tributaria también se ha debido al golpe dado por el abajato. O sea, acá y la corriente del Niño que nos han bajado, el norte está 2 puntos o 3 puntos, ha afectado el Perú. Y todas estas barbaridades que se han hecho con las mineras, porque claro, acá todo el mundo dice que el presupuesto subió, pues subió porque hay minería en el Perú. Si tuviésemos Michiquillay, Galeno, Conga, Tambo Grande, Tía María, se irían gastando y tendríamos mucho más asesorías, mucho más consultorías, o sea, de repente y mucho más suceda. De repente bueno que esto suceda para poner de una vez en buen recaudo y poner orden. Armando, por dar un ejemplo, algo que tú lo conoces, los guías turísticos. Los guías turísticos ya no van a dar boleta a las agencias de turismo. Dame la mano, hermano. ¿O no? Todos los servicios turísticos del Cusco, dame la mano, cuesta para impuestos, dame para mí. El mercado. Bueno, el Cusco es un departamento que ciertamente ha crecido en los últimos años, con porcentajes que han sido referentes no solamente en el país, sino en el mundo. Inclusive en algún momento se nos dijo que habíamos crecido un promedio del 10% en los últimos tiempos. Pero hay que considerar que ese crecimiento va de la mano con una población laboral, digamos, que en un 80% tiene características de informalidad. Entonces hay que empezar a resolver esos temas también. Los que te alquilan la trimoto, la cuatrimoto, los que te alquilan el caballo, los guías turísticos. Disculpa, eso es un huevo de gente. Todos los que venden comida. Hermanito, ¿voy a estar yo metiéndome en el problema? No, así nomás, dame acá, en mi hostalí. Los que alquilan... El Cusco es un ejemplo de lo que se tiene que hacer a favor de la economía de mercado, porque acá hay muchísimo cusqueño. Y no estoy hablando de las grandes cadenas,
Los cuqueños que de la nada están haciendo del turismo un gran negocio. Ponte los porteadores que van entre Ollantaytambo, en el camino Inca. Cargan, tienen más espalda que Olaechea esos, ¿o no? Y cargan mucho más. Mucho más. Olaechea le ha hecho, se le da, se muere. ¿O no? Son superhombres, hermano. Sí, cierto. Entonces, pero por ejemplo, toda esa población que recibe emolumentos, honorarios mínimos, obviamente pertenecen precisamente a ese mundo informal y son los menores beneficiarios en términos comunales de lo importante que es la actividad turística. Hay que empezar a ajustar. Y aquí que este es el colmo, me viene un Twitter, hermano, y me dice, ¿a qué hora fue el temblor, Quique? El temblor ha sido 6 y 7. 6 y 8, hermano. 6 y 7, 6 y 8. ¿Cuánto es 6 más 8? ¿Cómo? ¿Cuánto es 6 más 8? Ah, ya sé por dónde vaya. Léelo, está interesante. No. ¿Cuánto es 6 más 8? 14. ¿14 es el número de? Claudio Pizarro. Pausa, regresamos. Ya regresamos con... A ver, la gente dirá que coincidentemente invitado al congresista Olaechea, que es productor del destilado más grande de la historia del destilado, que es el pisco. Pero es el único. Será Atacama importante, pero hay un montón de peruanos y un montón de familias peruanas que hacen su pisco. Entonces, si sube el precio del pisco y si sube el precio de la chela, sentido común para Armandito, que le encanta, tiene sus amigos también en Juliaca, Armando, van a ver cerveza paceña, cualquier cantidad de contrabando, y cuando tú vayas a ver a tus amigos, va a haber licores que vengan de contrabando, como hay en Puno y en Arequipa, que me están escuchando, que en los mercadillos de Arequipa va a haber más contrabando que viene de Tacna, y en Tumbes la gente va a comenzar a tomar chela ecuatoriana, y todo ese negocio es para el informal peruano y para el chileno, para el boliviano y para el ecuatoriano. ¿Va a subir el contrabando, hermano? Bueno, la paceña no es mala cerveza, tiene buen gusto si la has probado. Si la has probado, digo. No, yo soy peruano, man. Antes que tomar paceña, tomaría Cristal, que ella es casi, para mí, un sacrilegio. Eso no quiere decir que no la hayas probado. No. Está bien, ¿la has probado? No, jamás. Bueno, jamás. Veneno. En cuanto puedas. Pero eso no quiere decir que tengas Antes, consuetudinario, tomo Cristal. que es distinto. Es como probar una grapa. Yo veo grapa, kriptonita. No, bueno, jamás. es cierto, pero yendo al fondo del tema, efectivamente. Lo que tienes tú es que, habiéndose incrementado el impuesto selectivo, el pisco cuesta más, el whisky que se consume importado cuesta más, y entonces lo que queda es simplemente el mercado informal o de contrabando. Los licores fantasía, hechizos. A un 30%, 35% menos. Si tú le incrementas 10% más, el precio será un 45% menos. Es fácil, el consumidor que no encuentra diferencia de calidad ni de marca, ni de contenido, ni de volumen, obviamente preferirá. Esto debe efectivamente tener una política complementaria para evitar el contrabando, para ver si se hace, pero hace muchísimas décadas que no se puede combatir el contrabando. Y en el norte, es una política. En el norte la gente ya se toma su chela ecuatoriana. Y en Arequipa llega, no se molesten los arequipeños. Tú vas al mercadillo en Arequipa y hay todos los tragos más baratos que cualquier licorería, eso es contrabando, ¿o no? O tú que estás metido en el negocio de los licores, ¿va a haber contrabando? Ya no estoy en el Congreso. Ya he dejado desde hace tiempo y yo ya no tengo nada que ver. Bueno, que trabaje tu hermano, pues también. No, pero son 40 años de experiencia de haber estado en el sector, presidente de la Sociedad Nacional, y yo te lo digo como industrial. En el momento que tú generas diferenciales muy grandes, si no tienes muy buena gestión y controles, los diferenciales, es lógico, los va a tomar la informalidad, el contrabando, la subvaluación, la adulteración y el fraude. Eso es la historia del Perú. Acá te adulteran todo, de todos los tipos de productos. Los hechizos, la fantasía. Y cuando los agarras vas al Poder Judicial y pierdes. Pero yo insisto, acá es un tema lo que está pasando con el gobierno de división. Yo no creo que el ministro Tuesta sea malo, sino que el ministro Tuesta, como estamos ante una situación, creo yo, de emergencia, entonces el tipo tiene que tomar la caja que tiene, vamos a comenzar a cobrar, ¿y quiénes lo que están? Bueno, las bodegas están, la Bacus está, los licores están, todo lo de los carros. O sea, le ha subido el precio a los carros, a todos los carros. Entonces, sube el carro usado, también sube el carro nuevo, subirá el carro usado. Ojo, yo personalmente estoy feliz, estoy vendiendo carros de autoclass como nunca. Cada vez hay más gente haciendo taxi, pero también cada vez hay más ambulantes. No sé si se están dando cuenta de que hay un fenómeno de ambulantes en todo el Perú.
porque está cayendo el empleo formal, porque está subiendo el empleo informal, porque estás castigando la formalidad, Armando. Pero ojo que estamos, digamos, discutiendo en estos momentos las primeras medidas para mejorar la recaudación, que podrían permitir, de acuerdo a los cálculos, estas medidas que se han dado, el 0.4% del PBI, cuando el objetivo es mucho mayor. Y las medidas, entonces esto significará un conjunto de medidas tributarias que son parte de las facultades que solicita el Ejecutivo para poder hacer los ajustes correspondientes. Porque hay que resolver el tema de las exoneraciones tributarias, que ya están en debate. El pago correspondiente, hoy día en conflicto judicial por parte de muchas empresas que le deben miles de millones al Estado peruano. Esta situación que fundamentalmente tiene que ver con el sector minero, que ha significado que el Estado le devuelva a las empresas mineras miles de millones de soles por tributos ya cancelados, ¿no? Entonces, estos temas deben empezar a resolverse, que son la esencia de, digamos, las reformas tributarias que deben hacerse para mejorar. Cuidado ahí que no se exporte IGB. O sea, el problema también está teniendo que muchas de estas famosas exoneraciones es que se pretendería cobrar IGB a las exportaciones. Serán parte del debate. Bueno, porque hay que tener cuidado para convertirnos en el lugar más caro del planeta. Tampoco va a venir la minería. Hay un límite a lo que tú puedes poner impuestos. Pero al otro lado, pero no estamos ¿cuánto hablando. ha devuelto el gobierno regional de Cusco de presupuesto este año que pasó? Estamos de acuerdo. 300 millones de decía, soles. Todo el mundo está con exceso de dinero cuando lo que debimos hacer es, ¿qué cosa es lo que ha afectado al Perú? La corriente del niño y el lavajato. Lavajato nos está afectando 1 o 2 puntos del PBI con todos los efectos tributarios que eso trae. Entonces, si tú pones simplemente de un lado de la moneda, ya, como te digo, hoy día, en ciertos impuestos, el Perú lidera en la zona los impuestos más altos. ¿A dónde crees que va a ir la inversión? ¿Por qué se ha ido Procter & Gamble del Perú? Y se ha ido a Colombia. Ahora ya hay compañías que se están yendo al Ecuador. ¿O por qué no hay inversiones en el aspecto minero? No, O en el tema hidrocarburífero, por ejemplo. ¿Por qué? En el hidrocarburífero... No es porque no tengamos las condiciones legislativas adecuadas, sino porque el Estado no está actuando como corresponde. Bueno, Por ejemplo, te pongo el ejemplo. Hay un tema de esquizofrenia ahí también. Bueno, hay hemos hecho por 5.000 millones de dólares a Lara. de reacción ¿Y después social. no queremos perforar nada? ¿O pretendemos solo comprarle bajo algún tipo de mecanismo petróleo a Venezuela? De reacción social, porque las políticas de responsabilidad social que debían ser implementadas por el Estado, no solo el nacional, sino transversalmente por los regionales y los municipales, y también por las empresas, no se han cumplido. El respeto al medio ambiente ha terminado afectando la vida misma de las comunidades y el Estado es inexistente. Entonces hay que resolver las cosas de modo integral. No, yo estoy de acuerdo contigo, Armando, y hay formas de resolverlas, hay formas de innovar y corregir los problemas, pero muchas veces es gracioso que se ponen hechos que se dieron en la década de los 50, 60, 70, 80, en que era exportar para conseguir materia, dinero duro, o sea, conseguir dólares, para decirlo. Entonces se quemaba lo que había en Oroya y ahora se le echa la culpa a la minería de lo que se hizo en esa época. Mira lo que se dice en relación a las exoneraciones que podrían darle 7.400 millones de soles al Estado si resuelve las exoneraciones, que casi equivale al 2.5% del PBI. Pero lo que tenemos que ver... Qué interesante. 4 veces el paquetazo de... Sí, claro, cuidado, Armando. 5 o 6 veces. Bueno, hay que empezar a discutir. Hay que debatir. Y hay que racionalizar las medidas en función del Estado. ¿Cuál es la devolución que tiene que haber? Le pasa a un hijo mío que es exportador de granos andinos. Él compra con IGB, exporta, y el gobierno se demora 5 o 6 meses en devolverle su que no le ponga miel de maple o la miel de chancaca para los granos andinos, le quieren poner una vaina roja. Pero por ejemplo, te cuento el caso concreto de un pequeño empresario, de un joven que está saliendo con sus granos andinos, los compra, paga IGB y el Estado no se los devuelve. ¿Te parece? ¿Tu hijo se llama Pedro también? Sí. Quique Bravo Prado. ¿Cuántas letras tiene Quique Bravo Prado? O sea, te vas a prestar para esa numerología que nos ha dicho. Por favor, ¿cuántas letras tiene Quique Bravo Prado? 14 letras. Increíble, ¿no? Pedro C. Olaichea. ¿Cuántas letras tiene? ¿14? 14, pausa, regresamos. Continuamos con Cosa.
Ya estoy asustado, porque antes de la pausa, Armando Villanueva dice, a este ritmo nos vamos a quedar sin conductor. ¿Cuántas letras tiene Philip Butters? Philip Butters, ¿cuántas letras tiene? 14. Increíble. ¿Por qué no cuentas cuántas letras tiene Nicolás Lucar, hermano? 8:49. Estamos tratando de ponerle algo de humor, pero no es gracioso, porque estos temas tributarios, por eso lidera conversar con dos congresistas que no es que le tengan bronca al gobierno, ni que sean ni rojos, ni hiperliberales, ni de ultraderecha, porque en su momento también a los que producían Liscore le decían que ustedes querían subir los impuestos para proteger a la industria nacional indebidamente, o que los cusqueños son contestatarios y que los cusqueños son antiinversión. No, no es así. Estos paquetes de medidas tributarias no es que al día siguiente comienzan a afectar a la gente. Mientras que se regularizan los precios pasa un mesecito. Por dar un ejemplo, ahora que estamos hablando todos de Paolo y Paolo. Una de las cosas que ha hecho el gobierno es, ya subimos la cerveza porque saben que este año va a ser un alto consumo de cerveza. Y la gente mayor de edad toma su cervecita y los chiquitos toman su gaseosita, ¿no es cierto? Y la gente come su caramelito con su gaseosita. Es parte de la dieta peruana, ¿no? Y el vino peruano se ha empezado a hacer cada vez más parte de la dieta peruana. Se Pero nota, con esto- se siente, no sé qué dice Pedro, pero el vino ha empezado a tomarse más. Ha sido cada vez más parte de la dieta. Pero por supuesto, ¿sabes por Ahí qué? no el me voy pisco a también. manifestar. Ahí no me voy a No, manifestar. pero no que es cierto. verdad. Pero creo que sí, hay una tendencia en Ahí ese no me voy a sentido. manifestar. Perdón, yo te puedo decir una cosa. Yo por mi chamba tengo que salir muchas veces y almuerzo en la calle y como en la calle unas 6 veces a la semana. Varios fenómenos, ¿no es cierto?, que antes no se veían. Muchísimas señoras de todas las edades tomando café con chocolatito. Eso no se veía antes. Cuando yo era chico, el chocolatito de las mujeres era el princesa, no había más. El chocolate de los hombres era el sublime, no había más. Ahora hay un montón de chocolates y la gente los consume porque tiene plata. Otro ejemplo, vayan a los restaurantes lo que ustedes quieran. Es un grupo de señoras, estoy hablando de consumo en tema de las mujeres, ¿ah? El vino blanco. El vino blanco no era usual en el Perú. En el peruano éramos de vino tinto y borgoñeros. El vino peruano, tu Borgoña. Ahora tú ves a muchísimas señoras tomando el vino rosé y el vino blanco. Y el tema de la chela. Cuando yo era chico, habían en Lima 2 chelas. La Cristal y la Pilsen. Ahora tienes la cusqueña. Ahora la cusqueña que ya avasalló a ese par de brebajes que son el Cristal y la Cusqueña. Pero en Arequipa tenías la arequipeña, y en Cusco la cusqueña, En Trujillo. y en Trujillo la Pilsen Trujillo, y las gaseosas tenías en Arequipa la cola escocesa y la energina, y la casinelli, y así. Ahora hay muchos más productos. El consumo es mayor. Entonces hay que alentar a las familias que quieren hacer su gaseosa, no sé, pues para Ica. Había la tigrina. La tigrina en Ica. No, o lequiteña, había la chela. Y en el Cusco, ¿tú qué gaseosas tomó de chico en el Cusco? Bueno, Energina, La energía. que venía del sur, ¿no? O el Nectarín, que venía también de la productora de Coca-Cola, tengo entendido. Pero bueno, Claro. estas gaseosas ya desaparecieron, la energía entiendo que se ha repotenciado, sigue siendo una bebida porque tiene contenido de agua mineral, entre otras cosas. Pero bueno, eran parte del consumo tradicional de cuando jóvenes. El ministro va a ir al Congreso en algún momento para explicar estas medidas, porque yo siento que la próxima semana de repente puede poner un nuevo tributo y no estoy, a mí no me queda claro, porque están pidiendo facultades también, ¿no? Esta semana ha estado el ministro el primer ministro, conjuntamente el ministro de Economía, en varias comisiones, entre ellas en la de presupuesto. Han dado un primer informe respecto de los gastos de consultorías, respecto de algún tipo de información parcial en términos económicos, y han mostrado su vocación por efectivamente empezar a racionalizarlo. De eso se trata, fundamentalmente. Si queremos cumplir con el objetivo de tener un 15% de presión tributaria al 2021, como se ha propuesto el gobierno, hay que empezar a racionalizar, mejorar la recaudación, y empezar a racionalizar fundamentalmente los gastos, ser más austeros, mucho más eficientes, para evitar estas devoluciones que se han ido dando todos los años, de todos los ministerios, ¿no?
para poder hacer más eficiente, por ejemplo, la reconstrucción en el norte, a la que le hemos otorgado tantos millones y sin embargo ha tenido un mínimo avance cuando se supone que había que atender mucho más eficientemente la emergencia. Pero ahora me dice que he leído en la portada de La Razón que se ha dado luz verde para que las mismas empresas consorciadas de todo el tema de Lavajato sigan contratando con el Estado. Si no nos queda claro el tamaño del daño, si no nos queda claro el tamaño del hueco que nos va a causar todo este tema de Lavajato, esto es algo que no se ha tratado bien. No se ha tratado bien. Yo creo que lo que se debió haber hecho es con todas estas empresas que han estado metidos en estas cochinadas es tomar en administración judicial esas empresas y que sigan construyendo para que trabajen los ingenieros, los arquitectos, los contadores, los que cabecean los techos. Pero a mí me parece absolutamente injusto. Si yo no tengo una idea, porque han estado metidos en una cochinada, yo creo que cautelarmente se debe tomar en administración estas empresas, Graña Montero, ISA, JJ Cametti y tal. De acuerdo contigo. Para ver qué pasa. Para ver solamente qué pasa. Yo no estoy diciendo que los maten, no, yo no estoy diciendo eso. Pero ¿y si mañana más tarde estos señores siguen vendiendo y siguen vendiendo y siguen vendiendo y terminan en una especie de cascarón y nos damos cuenta que el daño es de 20.000 millones, 30.000 millones de dólares? ¿A quién le cobramos? Mira, ahí yo fui de opinión y lo dije públicamente en su momento, acá tocaba lo que tú dices, el embargo preventivo. El embargo preventivo con anotación en cuenta. La anotación en cuenta es que no pueden vender una acción, bueno, la compañía pública, las que fueran públicas, transa las que no son las acciones de los directores. Pero además eso hacía depositarios a los directores, que no podían vender un perno. No podían vender un perno y de ahí veía la fiscalía y tomaba a los verdaderos responsables y les aplicaba la ley. El gobierno emite ley para que participen en obras por 4.000 millones, premian a Odebrecht y a sus socios, allanan camino para que empresas implicadas en escándalo de corrupción de Lavajato hagan festín en reconstrucción del norte. No. Yo entiendo, la tecnología en el Perú no es que hay un montón de empresas del tamaño de estas empresas que sí construyen bien. Porque yo no estoy discutiendo la calidad de la construcción de Graña Montero. Yo vivo en un edificio que ha hecho Graña Montero, es excelente, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente le han hecho un daño al Perú. Al margen de que están libres los señores. Yo en mi vida, Pedro, ¿cuántos directores has tenido en tu vida y cuántas empresas has sido accionista? ¿Tú una vez has visto que en un directorio se cedan utilidades? Eso es algo nunca visto. Pero tú sabes, es que el problema ha sido, me parece que el 003 fue un error craso. Y yo mismo he criticado ese tema siendo miembro del partido. Yo tenía la opinión firme que esto era un embargo preventivo para darte el tiempo al fiscal y a los procuradores de hacer la investigación adecuada. No sabes lo que tienes al frente. Y acá hay un maniqueísmo de que la empresa es criminal. Y ese maniqueísmo es lo que ha evitado una investigación para determinar a los directores que tienen que responder, a los contadores que tienen que responder, a los auditores que tienen que responder, a los abogados que taparon. Todos los que actuaron mal tienen que responder. Pero esta figura, todos, ninguno, y al final estamos donde Pedro, estamos. permíteme hacer una reflexión contigo. Sí. El Estado ha actuado independientemente. El Ministerio Público por su lado, la Lavajato por su lado y cada una de las instituciones por su lado. Ese es un error terrible. Nosotros fuimos partícipes, yo presenté la propuesta, para que el Estado actuara en forma integral, conjunta, para hacer una evaluación de todos los daños y perjuicios que pudieron haber ocasionado estas empresas a través de los distintos proyectos, porque no solo es un proyecto, son 200 y tantos proyectos. Pero hermano, te vuelvo a un alcance legal peor todavía. Al haber hecho el 003, es el Ejecutivo el que tomó el toro, cuando eso lo debió tomar el Judicial. ¿Qué hubiese significado eso? Que en ese momento compañías que quisieran venir a construir sabían de que había un marco legal. Pero cuando tú te conviertes en Ejecutivo, en juez, no va a venir ninguna compañía de construcción. Entonces no puede venir la Bechtel, no pueden venir otras compañías, cuando eso debió ser un tema judicializado. Pero un tema judicializado, pero también resuelto rapidísimamente. Mira. El Estado saber cuánto le ha afectado para ver cómo sigue viabilizando la ejecución de proyectos, ¿no? Fundamentalmente porque se representa la construcción o de infraestructura o de servicios que van a beneficiar a las poblaciones. Carreteras. Pero por eso te digo, tú le podías pedir el Poder Judicial
al Ministerio de Economía, a la comunidad internacional, auditores, especialistas, pero ya estaba judicializado, ya no era parte del día a día. Pero el Estado Y eso, tenía la claro, obligación, conjuntamente el Poder Judicial, de dar una solución rapidísima. pero una evaluación. Estoy de acuerdo contigo, Armando, pero dejabas la pista abierta para que vengan otras constructoras. Bueno, todavía está pendiente esa eso tarea. debería ser. Todavía está pendiente Estoy de esa acuerdo tarea. contigo, Phil. Podemos Totalmente. Podemos retomar. Era algo, mira, cuando yo Cantadito. creo, cuando tú haces algo realmente mal, a mí me lo enseñaron a mí de chiquito, es que lo quieres hacer mal. Y desgraciadamente en el gobierno del PPK se han encubierto y facilitado las corruptelas de estas empresas. Nadie puede, o sea, no es que yo sea un genio en decir que capo que soy, se le ocurrió. En cualquier lugar del mundo, cuando ha habido estos escándalos así de megacorrupciones y de cosas extrañas con las empresas, se han apagado las acciones. En Estados Unidos con Lehman Brothers, en Estados Unidos con las compañías aéreas, con las eléctricas, ¿sabes qué? Para salvarnos, porque estamos en que estamos No, acuérdate cuando se fue una compañía auditora con esta compañía que hacía tuberías de petróleo, que fue un escándalo, para adentro todos. Y se fueron los auditores, una firma importantísima de auditoría, terminó involucrada. Mira, si me permites decir algo, Sí. yo estaba viendo estos temas, porque yo soy cusqueño, y hemos estado evaluando el tema qué pasa con el gasoducto. Después de la resolución del contrato, el 23, 24 de enero del año pasado, teníamos un año para volver a relicitar y volver a reimpulsar el proyecto. Si no, nos ateníamos a las probables demandas que Odebrecht hoy día ya ha hecho ante el CIADI para demandarle indemnización por no haber cumplido con el Estado. Lo cierto es que... para el proyecto colmo, no ellos no van a hacer a nosotros. ya lo están demandando. Inicialmente se hablaba de una reposición o una reposición de sus inversiones por 1.400. Hoy día hablamos de 2.400 millones de dólares. Entonces, el Estado no ha ido actuando debidamente ni ha ido resolviendo las cosas como correspondía, porque teniendo un año, ya pasó el año, no hemos vuelto a redefinir el proyecto y por tanto no hemos vuelto a licitar, no tenemos un nuevo concesionario, hay que seguir contratando a la empresa administradora y que mantiene el proyecto y estamos hablando de un rediseño. Es decir, no estamos actuando coherentemente. Correcto. Así vamos muy amables. 9 de la mañana en punto. Quique, vamos a tratar un tema realmente trascendente, importante. ¿Quiénes vienen luego de la pausa? Luego de la pausa vamos a estar con Marté Sánchez. Marté Sánchez es escritor en conjunto con Jerónimo Ríos, que es español, de un nuevo libro, Breve Historia de Sendero Luminoso. Este libro se presentó ayer y hoy Marté Sánchez, uno de los autores, estará con nosotros luego de la pausa. Estaremos también con el general Edwin Donaire, vía telefónica, y también estaremos con Vanessa Quiroga, que es una de las sobrevivientes del atentado de Sendero Luminoso en la calle Tarate en Miraflores, Filibatas. Ok, vámonos a la pausa, regresamos. Sendero Luminoso es un tema importante. Pausa, regresamos.